Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y ha tenido la enorme gentileza, estando en Lima, de venir a visitarnos y de poder hablar de todos los temas políticos que tenemos pendiente. ¿Cómo te va, Anthony? Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, y un gusto estar siempre con el público de TV Perú. Encantado, Anthony, de estar con nosotros porque además siempre nos gusta poder recurrir a politólogos de todas las regiones del país o que viven en las regiones del país porque la mirada regional siempre es interesante. Anthony, comencemos por la OEA. Hoy el presidente del Congreso, el general Williams, comentó que había invitado una carta, ¿no es cierto?, a la OEA diciendo que los invitaba abiertamente a que vayan y a conversar sobre los temas de la crisis política del Perú. Algo que evidentemente en la OEA iba a hacer con invitación o sin invitación. Pero quería preguntarte qué peso le asignas a esta apertura del Congreso al diálogo. Bueno, personalmente a mí me parece importante de que se reconozca la labor que la OEA puede realizar en el Perú para poder generar pues un diálogo que lamentablemente los propios actores políticos no pueden realizar por sí mismos, ¿no? Digamos, siempre es un problema de nuestra democracia que no nos podamos poner de acuerdo y que tengamos que recurrir a árbitros externos, pero esto precisamente ocurre por esta deficiencia anteriormente señalada, ¿no? Yo creo que al final la OEA, digamos, ha aprendido de sus errores en anteriores procesos y en ese sentido, pues, conoce el grave descrédito en el que están todos los poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, el Legislativo, la Fiscalía, hay muchísimos cuestionamientos en torno a todos los actores, entonces, por supuesto, ellos tienen que escuchar a todos los sectores involucrados, ¿no? Y eso, por supuesto, va a tener que implicar, pues, recopilar no solamente la carta que ha entregado el gobierno, seguramente también la Fiscalía estará preparando un documento para entregar a los actores de la OEA, conversarán con actores de sociedad civil, conversarán con medios de comunicación. Como un buen gesto, ¿no? Como un buen gesto, correcto, ¿no? Como un buen gesto, porque lamentablemente ellos, yo creo que son conscientes de esta situación, ¿no? Ellos monitorean la situación y lo saben, ¿no? Anthony, cuando los políticos no son capaces de conversar, de ponerse de acuerdo o de disentir, pero en un alto nivel, digamos, respetando al rival o al adversario político, ¿no es cierto? Y tiene que venir la OEA a ponernos las cosas en orden. A mí me da un poquito de urticaria. Es decir, a mí me molesta que tengan que venir de fuera a resolver nuestros propios problemas. Pero políticamente hablando, ¿qué te dice que los peruanos o los políticos peruanos o las fuerzas vivas en el Perú no puedan conversar entre ellas? Mira, en democracias consolidadas lo que suele haber, por más polarización política que existe en un principio, es siempre cuando se reconocen los resultados electorales, bueno, invocar a la unidad, ¿no? Decir, bueno, la campaña ha terminado, es hora de cerrar las viejas heridas que pueden haber sido generadas en el camino y empecemos a ponernos de acuerdo en aquellas cosas en las cuales podemos avanzar. Es normal discrepar. Yo creo que la discrepancia es totalmente normal en una situación política, pero da la impresión hacia afuera que no estamos de acuerdo absolutamente en nada. Exacto. ¿No? Entonces, el objetivo de la oposición es estrictamente el tema de la vacancia. Incluso hay muchísimos actores ex opositores que en su momento han dicho, o sea, no puede ser que lo único en lo que esté pensando el Congreso y que la única agenda sea la vacancia presidencial. Es decir, hay políticas públicas, hay una agenda legislativa, hay un conjunto de cosas en las que tenemos que avanzar porque hay políticas que se supone que son de Estado, ¿no? Es decir, pareciera que ya no estamos pensando en función a Estado y estamos solamente en función de agendas muy particulares, ¿no? Entonces, esa visión de Estado es lo que nos hace continuar como país, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en algunas cosas y estamos en desacuerdo en otras, pero tratemos de conversar en torno a lo que estamos de acuerdo y eso lamentablemente se ha perdido. ¿Y crees que la crisis de los partidos, que va a cumplir año 90, unos 30 años largos, digamos, tiene que ver con esto, que los partidos no han sabido ofrecernos un proyecto de país, una mirada de país que de alguna manera arme el juego de otra manera? A ver, lo que ha ocurrido en el Perú es un fenómeno muy particular. Nosotros tenemos ya 35 años más o menos de reformas de libre mercado y estas reformas han transformado la estructura del Estado y también han separado bastante el aspecto económico del aspecto político, ¿no? Es decir, antes de los 90 era importante militar en un partido político porque tú sabías de que el partido iba a ingresar al gobierno, iba a colocar sus cuadros en el Estado y que esos cuadros pues tenían una cierta formación política y
técnica, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se ha formado una especie de burocracia profesional muy tecnificada, que conoce el Estado, pero que está cada vez más desvinculada de los partidos políticos. Entonces, hay una sensación de la gente que no importa el cambio del sentido de gobierno, al final tú tienes que formar alianzas con otros sectores porque necesitas ese apoyo político, ¿no? Entonces, hay una carencia muy grave de propuestas por parte de los partidos y lo que tenemos es una especie de piloto automático que se ha consolidado, que bueno, para algunos seguramente será positivo, pero para otros no, porque al final en democracia se supone que tú tienes que cambiar opciones de política pública, ¿no? Tú votas por una opción para que esa opción implemente ciertas políticas públicas, ¿no? Entonces, al final la gente se agota de la política porque dice, bueno, no importa por quién vote, las cosas se van a hacer más o menos de la misma forma en el Perú, entonces yo más bien continúo con mi vida, sigo con mi proyecto personal y me desvinculo de la política, ¿no? Y eso es un poco la tragedia peruana, ¿no? Es decir, los niveles de confrontación política que hoy día tenemos no se reflejan en los niveles de confrontación que puedan existir en visiones políticas. Es decir, ¿cuál es la alternativa de política pública que plantean los sectores opositores frente a lo que viene haciendo el gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final el tema es por quién se nombró, quién se colocó, pero el tema de la política... Claro. No vamos al meollo del asunto. No vamos al meollo del asunto, no vamos a lo que se hace, ¿no? Vamos a que la persona tuvo un pasado, que la persona hizo algo, y está bien, ¿no? O sea, es necesario fiscalizar, pero pareciera que nos hemos olvidado de la discusión en torno de la política pública. Y eso pauperiza el debate público. Pauperiza el debate público, ¿no? Y tú lo ves en los... Bueno, lo ves en el debate cotidiano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, viendo la elección de Kelly Portalatino como ministra de Salud, alguien dice, no, es la cuota de Perú Libre. Bueno, es que los partidos políticos llegan al gobierno con sus cuadros justamente para hacer política, ¿no es cierto? Hombre, uno esperaría que esos cuadros siempre sean los mejores, o si no son los mejores, que se doten de cuadros intermedios tan buenos que les permitan gobernar con facilidad. En ese sentido, Anthony, yo esperaría de un gabinete como el del presidente Castillo, que se vio desde el comienzo en un permanente acoso por parte de la derecha en el Congreso, mucho más confrontacional, mucho más reactivo frente a lo que venía el Congreso. Y salvo algunas caras muy conocidas, 2 o 3, el resto de los gabinetes han sido gabinetes que han avanzado, pero no han ido al choque. Un choque entendido en el buen sentido de la palabra, Antonio. Lo que quiero es, a ver, discutamos esto, pero discutámoslo bien. ¿Por qué crees que los gabinetes del presidente Castillo no han podido ser más fuertes en ese contexto? Bueno, es básicamente por la propia forma en cómo Perú Libre pasó a la segunda vuelta, ¿no? Es decir, Perú Libre, todos sabemos, es un partido en construcción, es un partido con las limitaciones. ¿Que se encontró con esto? Que se encontró con eso y que tiene pues las limitaciones de, yo creo, la gran mayoría de partidos políticos y que además tuvo la necesidad de tener que ir construyendo consensos en el camino, porque muchísimas cosas que Castillo dijo en la primera vuelta, obviamente pues que no fueron del gusto de muchos de los sectores que tuvieron que apoyar en la segunda, bueno, por razones electorales, por antifujimorismo, por todo esto. Y sobre todo, un gabinete es un equipo. Entonces, construir equipo es muy complicado si es que tú no tienes un liderazgo que le dé orden a las políticas, ¿no? Entonces, pareciera, y esto es una tendencia ya yo creo de al menos desde el 2016, en que los ministerios y los organismos públicos son una especie de feudos, ¿no? Que tienen que cumplir con un cierto manual, un PEI, un POI, una ejecución presupuestaria. Pero no hacen política. Pero no hacen política. Es decir, las metas de un ministerio están desconectadas de las metas del otro y cada quien funciona, digamos, a su manera dentro de lo posible, con ciertas redes personales que existen a lo largo de estas instituciones y muchas veces hasta terminan anulándose porque no hay una dirección. Es como alguna vez me parece que César Hildebrand lo dijo sobre el gobierno de Humala, una orquesta que toca sin partitura. Una orquesta que toca sin partitura me parece que es la definición que también aplica para lo que está pasando ahora. Pese que Aníbal Torres en varios momentos ha salido al frente y ha pechado a la oposición, digamos, se ha encontrado con un frente en la derecha conservadora en el Congreso muy fuerte, porque además
¿cómo es de claro que necesitas el Congreso para gobernar? O sea, no hay posibilidad de hacer algo si no tienes a los votos en el Congreso, Anthony. Así es, no, es decir, nosotros tenemos un sistema efectivamente presidencial, pero muchos de muchos elementos legales que en su momento se discutieron en la reforma política se pusieron en cuestión porque efectivamente hay muchos controles por parte del Congreso que tienen poder de veto y que exigen que el presidente coordine, ¿no? Es decir, por ejemplo, el alcalde electo de Lima dijo que él no iba a coordinar con el presidente de la República, que él no iba a conversar y que solamente en algunos temas. Sí. No, señor, o sea, usted ya no es líder de la oposición, usted ya no es un candidato, usted ya tiene que empezar a pensar como un hombre de Estado. Y pensar como hombre de Estado nuevamente exige pensar, bueno, en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Avancemos dentro de lo que tenemos de acuerdo y en lo otro pues veremos, ¿no? Pero no hay esa visión de Estado, ¿no? No hay esa visión de Estado y por eso pareciera que estamos en una crisis pues irresoluble, ¿no? Y permanente, ¿no? Y permanente. Anthony, como director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y al estar en contacto de pronto con los alumnos, con los chicos, las chicas de la escuela, ¿no percibes que algo puede gatillar, activar o generar movilizaciones? Y doy un paso más, gatillar violencia también, si esto sigue en este estado de cosas. No la deseo ni la quiero, pero me pongo en los zapatos de esa posibilidad. Bueno, a ver, primero para hablar de lo que viene haciendo el gobierno. A ver, de repente, si tú ves los últimos mítines bastante masivos que ha tenido el presidente Castillo en el sur particularmente, hay muchísimo sentimiento con respecto a anular el Congreso, ¿no? Se pide, mucha gente pide la disolución del Congreso, Sí. el cierre del Congreso. Lo cual es inaceptable también, Anthony. No, es que a eso me refiero. O sea, a pesar de que existe esa demanda, Ajá. Castillo no lo ha hecho y no tiene la intención de hacerlo por las declaraciones y por la forma. Es decir, dice, nosotros vamos a dar la pelea, pero siempre dentro del marco de la democracia. Más bien lo que se debería decir es, un momento, a pesar de que hay una presión popular muy fuerte para la disolución del Congreso, el presidente no lo hace. Y yo creo que hay un sistema constitucional que hasta el momento ha venido funcionando y que debemos más bien apuntalar. Por el lado de los alumnos, por el lado de los estudiantes, hay muchísima motivación por el estudio de la realidad nacional, Ok. ¿no? Tenemos alumnos que visitan muchísimos tipos de organizaciones políticas, asociaciones de sociedad civil, están participando públicamente en grupos de diversas tendencias ideológicas, como ocurre que yo creo que en cualquier universidad, y eso por supuesto enriquece el debate público, ¿no? Yo personalmente, yo tengo muchísimo aprecio y muchísima fe en lo que vienen haciendo los jóvenes y yo creo que en ese sentido pues se vienen renovaciones generacionales, ¿no? Y las renovaciones generacionales tienen que venir también acuerdo. con las correspondientes renovaciones de ideas también, ¿no? Y para ser equilibrado, hablando de movilizaciones, ¿intuyes que esta marcha que se ha convocado para el 5 de noviembre, que lleva por nombre Reacción a Perú, crees que cale, crees que la gente esté dispuesta a jugársela por el Congreso? Bueno, yo creo que va a ser principalmente una marcha limeña, ¿no? Es decir, va a ser una marcha va a ser una marcha que va a tener principalmente espacio en Lima, en ciertos sectores, en ciertos distritos que tienen capacidad para la movilización, la propuesta, acceso de repente a redes sociales, ¿no? Yo creo que quizás esta marcha va a tener mucho más impacto en redes sociales que en las propias calles, ¿no? Al menos yo en regiones, al menos desde las que yo he podido visitar en los últimos meses, no veo un clima, digamos, favorable en ese sentido, ¿no? Finalmente, y en 30 segundos, estuvo con nosotros hace algunas semanas la socióloga Lucía Albites y ella interpretaba la acusación fiscal de la fiscal Benavides como un lawfare, es decir, una acción judicial construida sin bases y sin contexto para acabar con alguien en el espacio político, en este caso el presidente de la República. Yo no sé si hay... Creo que los hay, la fiscal los ha visto, algunos colaboradores eficaces, algunas evidencias de que podría haber algunas señales de corrupción. Tú, Anthony, ¿qué intuyes? A ver, lo que ha hecho la Fiscalía es principalmente generar un documento que permita
colocar la pelota en la cancha del Congreso. Es decir, la fiscal ha presentado su caso, ha buscado toda la información posible, pero al final ella lo ha dicho muy claramente. La pelota es en la cancha del Congreso. Y los congresistas, por lo que yo he visto, no tienen mucho interés. Es decir, o sea, han dicho, han sido bastante cautos, más bien me parece, ¿no? Esto se va a evaluar en la la subcomisión de acusaciones constitucionales, se revisará y luego decidiremos. Yo personalmente la visión que yo tengo es que hay como una especie de zona de confort en la que se encuentran los congresistas, ¿no? Es decir... que nada se mueva es lo mejor que nos puede pasar. Que nada se mueva es lo mejor, porque a ver, o sea, es decir, un cambio de régimen implica también que ellos asuman el costo político que implique gobernar. Es decir, ¿cuántos años más va a durar esta guerra en Ucrania? ¿Cuánto más va a durar el desabastecimiento de combustible, la crisis de alimentos? ¿Están seguros que ellos quieren asumir las riendas del país en un contexto de crisis económica tan complicado que va a llevar a la población a culparlos a ellos de esa crisis luego de que se produzca ese cambio de gobierno? Yo creo que hay ahí una preocupación, un cálculo estratégico también que están haciendo. Esa desde la gran mirada, pero también desde la pequeña mirada, yo no sé si están dispuestos a renunciar a viáticos, sueldos, hipoteca, préstamo, camioneta, que también es parte de las joyerías del poder. Del quehacer político. Del quehacer político. Gracias, Anthony. Muy interesante lo que nos has podido compartir. Bueno, muchísimas gracias a ti y por supuesto siempre gracias a tu programa y al público de TV Perú. No, es un gusto, Anthony. Gracias por esa mirada. Gracias. Anthony Medina, politólogo, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, que nos daba su mirada y su visión de los problemas políticos que atravesamos en este momento. Pausa y volvemos.